Buenas tardes. Lo malo de hablar de último es que ya todo lo bueno se ha dicho. Es muy difícil aportar algo después de escuchar a juristas de la calidad que hemos escuchado estos días. Sin embargo, voy a plantear el tema desde mi propia perspectiva. Resulta que para mí este proceso ha sido casi como pasar del bautismo a la adolescencia, a la madurez de algunas criaturas. Cuando yo empecé a dar lecciones de contratación comercial internacional, no existía la Convención de Viena, fue en los años 70. Lo que estudiábamos era las leyes uniformes de la Haya, la ley uniforme sobre la formación del contrato, la ley sobre la venta internacional. Lo que había era algunos Incoterms, creo que del 53, del 60 y no sé cuánto. En marítimo había algún desarrollo gracias al Comité Marítimo Internacional, pero todo esto que hemos visto en este Congreso es relativamente novedoso, es algo que ha ocurrido en los últimos 37 años, básicamente. En esos años, la Convención de Viena era un sueño, era simplemente un anhelo. Gracias a un citral se produjo la revisión de estas leyes uniformes, que no fue simplemente una revisión, sino una actualización en la que se introdujo mucho de lo que había desarrollado la jurisprudencia de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Muchos principios contenidos en la Convención ya estaban en la jurisprudencia de la Corte. Esto lo ha aclarado así Yves de Reims, que probablemente ustedes lo conocen, secretario de la Corte. Y en este sentido hay varios laudos arbitrales que consideran que la Convención viene a resumir la lex mercatoria vigente en aquel momento. Concretamente aquí tengo un caso desde la Corte de París que dice que tales principios están incorporados en la Convención de Viena sobre la venta internacional, la que refleja ampliamente los usos aceptados y las reglas del comercio. Tampoco existían, por supuesto, los principios de UNIDROIT, o principios mejor llamados para los contratos comerciales internacionales, porque hay otros principios de UNIDROIT que no son estos. En todos estos instrumentos, llamémoslos genéricamente, hay un anhelo. El anhelo es la uniformidad. La uniformidad. Es un anhelo muy antiguo del comercio. Ya la profesora Perales en su libro ha hecho notar cómo desde la antigüedad encontramos que el derecho marítimo es el más antiguo derecho uniforme del comercio. Estoy pensando en las leyes de Rodas, en el digesto romano, con aquel principio de la echazón, en caso de que hubiera que hacer algún sacrificio para salvar la aventura marítima, con el requisito de que este sacrificio fuera exitoso, lo cual determinaba una distribución de los costos de ese sacrificio. Posteriormente, en la Edad Media, se da con mayor fuerza ese proceso de uniformidad gracias a diversas recopilaciones, particularmente en el Mediterráneo. Estoy pensando en las tablas amalfitanas, en diversas recopilaciones de Génova, de Venecia, pero también en el Atlántico, en los roles de Olerón, por ejemplo, y también al norte con las recopilaciones de Visby. En todas ellas encontramos la existencia de un derecho marítimo uniforme.
También se da un fenómeno de uniformidad en la Edad Media gracias a las ferias. A las ferias, por ejemplo, la de Champán, la de León, donde se concentraban comerciantes de diversas nacionalidades, si es que se puede hablar de nacionalidades entonces. Todo este esfuerzo, o esa tendencia natural, porque ni siquiera era muy empujada por ninguna institución, se vio truncada con el advenimiento de la Edad Moderna. En la Edad Moderna, la época de la afirmación de los estados nacionales, donde aparece Luis XIV y su ministro Colbert diciendo: ¿cuál ley de la echazón, general? A partir de ahora son nuestras ordenanzas. Lo que llegó a culminar con el propio Código francés. Rompiendo esa uniformidad, esa universalidad que existía en la Edad Media. De ahí que en nuestros tiempos, en la edad contemporánea, se ha visto la necesidad de empujar la uniformidad y romper un poco esos nacionalismos. ¿Quiénes han sido los protagonistas de este esfuerzo? Además del Comité Marítimo Internacional y de también otras manifestaciones en el campo aéreo, la Cámara de Comercio Internacional ha jugado un papel fundamental. El Instituto UNIDROIT, por supuesto, que tiene la uniformidad como objetivo. Su misma revista se llama Revista de Derecho Uniforme. Y principalmente UNCITRAL. Pero además de instituciones, hay personas concretas que han impulsado esa uniformidad. Además de Alejandro Garro, que hoy mencionábamos en la mañana, Albert Krisker en Nueva York, Michael Will en Ginebra, Claude Witz en Saarbrücken, Michael Joaquín Bonnell de UNIDROIT, y a quien tenemos aquí presente, la profesora María del Pilar Perales Vizcasillas, reconocida por el propio Alejandro Garro como una de las grandes impulsoras de la uniformidad. Alejandro fue el que me contó que Pilar tenía proyectada la base de datos sobre sentencias redactadas en lengua española, y veo que ya no es un proyecto, ya nos dio la dirección para que podamos acceder a esa base por medio de Internet. Bueno, entremos un poquito a la convención, aunque ya se ha dicho casi todo. La Convención de Viena incorpora los principios de la Lex Mercatoria. No voy a referirme a la formación del contrato, a las obligaciones, a la transmisión del riesgo, ya todo eso se ha tratado. Cuando hablamos de Lex Mercatoria, tal vez para los que no están familiarizados con este concepto, la Lex Mercatoria puede considerarse un ordenamiento jurídico no nacional. Normalmente estamos acostumbrados a que ordenamiento y Estado son conceptos necesariamente concomitantes. Y no es así. Esta mañana comentaba con el profesor Illescas el ordenamiento internacional o transnacional de los gitanos. La FIFA, la Iglesia con su derecho canónico, es un ordenamiento transnacional también. Y no estamos hablando de ningún Estado. Si bien es cierto que cuando hablamos de derecho uniforme, sí intervienen los Estados, porque normalmente se trata de tratados o de convenciones que deben ser ratificados, la realidad del dinamismo del comercio internacional se mueve mucho sin intervención del Estado, gracias en gran parte a la aplicación que hacen los propios árbitros de los principios de UNIDROIT. ¿Y qué tienen que ver los principios de UNIDROIT con la convención? Pues resulta que los principios de UNIDROIT fueron, alguien usó la palabra plagiados por ahí, pero tal vez sería mejor decir calcados o inspirados
en la convención. Pero son tan inspirados que hoy en la mañana comentaba que a muchos siguen hasta la misma numeración. Por ejemplo, hay un artículo, el 74 de la convención, que hace referencia al tema de los daños. ¿Hasta dónde alcanza la responsabilidad por los daños? Y la convención establece que no se responderá de aquellos daños que no se previeron o que no pudieron haber sido previstos al momento del contrato. Ese es el artículo 74. Y el artículo 7.4 de los principios de UNIDROIT dice lo mismo, con las mismas palabras. Entonces, ¿qué es la diferencia entre la convención y los principios de UNIDROIT? Sustancialmente no encuentro mayor diferencia, pero sí hay algo importante. Los principios de UNIDROIT no se refieren únicamente a la compraventa internacional. Son principios para los contratos comerciales internacionales. Y de ahí que la gran influencia de la convención a través de los principios en los distintos centros arbitrales del planeta se debe precisamente a esa expansión de perspectiva. Muchos otros aspectos podríamos mencionar en relación con la lex mercatoria. El papel importantísimo cumplen, por supuesto, las recopilaciones de esos usos. Por ejemplo, los Incoterms, y aquí tenemos a la licenciada Paula Chavarría, que es la gran experta costarricense en esta materia. Tenemos las reglas de crédito documentario, actualmente con el folleto 600, como ya lo expuso la doctora Marilina Rico, y muchas reglas uniformes en materia bancaria, sobre cobranzas, sobre garantías, sobre obligaciones de pago. En marítimo también hay recopilaciones, y particularmente pienso en las reglas York-Amberes, que regulan la avería gruesa, obra del Comité Marítimo Internacional, pero obra de ¿cuántos años de historia? 2500 más o menos. Podría remontarse la institución de la echazón, ese es el nombre popular de la avería gruesa, porque originalmente de lo que se trataba era de echar mercadería pesada al mar para evitar el hundimiento del buque, de ahí su denominación. Y alguien tenía que pagar por esa mercadería, ¿verdad? A la par de estos usos recopilados, tenemos los usos no recopilados. Bueno, todo este conjunto de reglas, usos, derecho uniforme, derecho suave, como lo llaman algunos, como sería UNIDROIT, se ha ido proyectando en la jurisprudencia. Pero aquí viene el primer problema, jurisprudencia. ¿Podemos hablar de jurisprudencia si las resoluciones son tomadas por tribunales de distintos países o por distintos tribunales arbitrales? Y se entiende que para que haya jurisprudencia estamos hablando de una continuidad de autores. Tampoco encontramos en el comercio internacional un órgano unificador de jurisprudencia, como son las Cortes de Casación, por ejemplo, en los distintos países del sistema romano. Entonces, ¿cómo es posible hablar de jurisprudencia? Entiendo aquí la palabra jurisprudencia en un sentido no estricto, no como fuente formal obligatoria, sino como reiteración de resoluciones o fallos en una misma dirección. Y eso sí que encontramos en el comercio internacional. En el plano legislativo, en el plano judicial, perdón, les recomiendo, ya la doctora Perales lo dijo, pero les recomiendo vivamente
que busquen en internet el compendio de jurisprudencia relativo a la Convención de Naciones Unidas, porque ahí está prácticamente, no les voy a leer toda la, es de nunca acabar, ¿verdad? Son temas inagotables, pero ahí podrán encontrar cuáles son las tendencias uniformes y cuáles no uniformes, porque el convenio también, el compendio, nos dice, algunos tribunales han dicho tal cosa, otros han dicho en otro sentido tal otra. O sea, no necesariamente hay una línea, pero para efectos de entender la continuidad es muy útil. Estoy saltándome toda la jurisprudencia porque de por sí ya les puse de tarea leerla en internet, entonces no les voy a contar para que sea sorpresa. Un tema importante también que ha sido determinante es el de la razonabilidad, que ya mencionó el profesor Illescas. Y esa razonabilidad, ¿qué relación tiene con el tema del cumplimiento esencial? El otro día estábamos comentando un caso de cuándo es esencial el cumplimiento. Bueno, la jurisprudencia que van a encontrar en el compendio cita una serie de situaciones: la falta de pago, la no entrega final, la falta de la primera entrega. Hay una serie de casos que se consideran incumplimiento esencial. Pero en Costa Rica se ha desarrollado sobre todo el tema en relación con el tiempo. Imagínense, yo soy comerciante, hago un pedido de juguetes para vender en Navidad y lo hago en septiembre, porque en Costa Rica en septiembre ya está San Nicolás en las tiendas. Lo hago en septiembre y lo hago para dentro de 15 días. El pedido me llega el día 16. Usted como juez diría, hubo incumplimiento porque no entregó en los 15 días. Creo que nadie condenaría al vendedor por un día de atraso, pero si el pedido me llega el 26 de diciembre, ya yo no voy a vender ningún juguete. Entonces, aquí está el tema de cómo la esencialidad del cumplimiento tiene relevancia en cuanto a lo razonable que sea el factor tiempo. Muchos otros temas han sido tratados por la jurisprudencia relacionada con la convención: el lugar de pago, la moneda de pago, cuáles usos son obligatorios, no solamente los usos generales a que me referí, algunos de ellos recopilados, sino los usos entre las partes. En Costa Rica, en la jurisprudencia, se han dado algunos casos. Hubo un caso de un almacén que recibía del transportista la mercadería en su propio almacén en San José. El conocimiento de embarque decía que la mercadería debía entregarse en el puerto de Limón. Sin embargo, el transportista, para quedar bien con su cliente, se la traía hasta La Uruca, en San José, durante mucho tiempo. Y en determinado momento ocurrió un accidente en ese trayecto. Entonces, el tema que dilucidó la sala primera era si ese uso de entregarla hasta San José y no en el puerto de Limón se había incorporado al contrato. Y se dijo que sí. Sobre los 5 terms, la jurisprudencia relacionada con la convención ha sido un poco extraña y tal vez en la Cámara de Comercio podrían decir, no, esa no era la idea de los 5 terms, porque la Cámara ha insistido mucho en que los 5 terms solamente tienen vigencia cuando son incorporados por las partes voluntariamente en el contrato.
y conozco 3 o 4 casos de distintos países donde han dicho, las partes no incorporaron en el contrato, pero como había que entregar la mercadería con el seguro cubierto y el transporte pagado, eso es SIF Incoterms. O como tenían que entregarla pasando la barandilla del buque, eso es FOB Incoterms. Pero eso es un tema bastante discutible. Vamos a ver qué opina doña Paula al respecto. Otro tema interesante donde la convención parece innovar, por lo menos el doctor Illescas considera que es innovadora, es el de la puesta a disposición, el concepto de entrega como puesta a disposición. O sea, no es la entrega material, es la puesta a disposición en el lugar y momento convenido por las partes. Y aquí se ha desarrollado en los comentarios de los Incoterms lo que se llama la traditio o traditio ficta. Pensemos en una venta ex-works, una venta en fábrica o una venta fast, puesto al costado del buque, donde el vendedor tiene lista la mercadería debidamente identificada, como lo exigen los Incoterms, en el momento y lugar designado. O sea, la puso a disposición del comprador. Sin embargo, el comprador no llega en ese momento. Y ocurre un incendio, un nubifragio, o lo que quieran imaginarse, y la mercadería se destruye. ¿Quién asume el riesgo de esa mercadería? No se ha entregado materialmente, pero ya había sido puesta a disposición del comprador. Ese concepto que aparece en la convención ya se encontraba en los Incoterms. Bueno, es inagotable esto, no los voy a... Los deberes de cooperación, ese es otro tema que ha sido desarrollado básicamente por la doctrina alemana, que ha hablado de los deberes accesorios, los deberes de respeto al fin, los deberes de comunicación, los deberes de evitar daño a la contraparte, y son deberes que la doctrina en general ha derivado del principio de la buena fe. En Costa Rica, en algunos laudos arbitrales, hemos aplicado estos principios. Y digo hemos porque me ha tocado colaborar como árbitro. Entonces, para ir resumiendo, ¿cuál es la influencia de la Convención en la jurisprudencia arbitral y específicamente en la jurisprudencia arbitral costarricense? Una influencia directa es relativamente escasa, porque las partes cuando hacen un pedido de mercancías, normalmente no, salvo cuando hay condiciones generales, cuando hay batalla de formas, ahí sí hay cláusulas arbitrales, pero cuando yo le hago un pedido al proveedor, mándeme tal cosa, el otro me dice, sí, ábrame una carta de crédito documentario y se lo envío en tanto. Nadie está pensando, y si tenemos un pleito, vamos a un arbitraje. Es casi ofensivo en ese momento en que uno hace el pedido, incorporar una cláusula arbitral. De hecho, en los casos que yo he conocido, no he conocido ningún pedido donde se solicite la incorporación de una cláusula arbitral. De ahí que es escasa la jurisprudencia propiamente arbitral. Los casos citados en el cloud que vimos esta mañana son mayormente judiciales. Sin embargo, hay una influencia indirecta, porque los árbitros sí han tenido, y especialmente en la Cámara de Comercio Internacional, muy en cuenta los principios de UNIDROIT. Y como ya les dije, los principios de UNIDROIT son inspirados en la Convención. Y en ese sentido,
es muy frecuente, pero muy frecuente, encontrar laudos de la Cámara de Comercio Internacional donde dicen el artículo 37 de los principios de UNIDROIT establece tal cosa. Entonces procede a condenar a la parte demandada porque los principios de UNIDROIT son una lex mercatoria que es válida en todo el planeta y bla, bla, bla. Entonces los árbitros han venido aplicando las ideas de la convención por medio de la aplicación de los principios de UNIDROIT. Y en Costa Rica, aquí tengo varios laudos, les voy a leer un par de parrafitos de laudos costarricenses, donde se afirma: sin que constituya una aplicación de derecho no pactado ni invocado por las partes, sino por su valor doctrinario, las razones por las cuales este tribunal considera que los principios de UNIDROIT resumen las más sanas prácticas comerciales a que aluden las partes son: los principios son una recopilación hecha por expertos internacionales procedentes de todas las partes del planeta sin intervención de los estados o gobiernos, lo cual redunda en su alto grado de neutralidad y calidad, en su habilidad para reflejar el estado actual del consenso en la materia. Los principios de UNIDROIT están ampliamente influenciados por el derecho internacional uniforme, particularmente por la Convención de Viena de 1990. Esto lo dice un laudo. En otro laudo costarricense, la buena fe contractual impone no solo el respeto a las disposiciones que expresamente hayan convenido las partes en su contrato, sino además una colaboración recíproca, armonía y lealtad, especialmente cuando se debe enfrentar el diferendo. Cada parte tiene la obligación de tener con el otro un comportamiento que no le pueda perjudicar. Esto está en la Convención. Se impone esta obligación de cooperación que con toda razón la doctrina moderna encuentra en la buena fe que debe gobernar la ejecución de todo contrato. Bueno, para concluir, un par de consideraciones. La Convención se ha considerado un punto de encuentro entre los sistemas de Common Law y de Civil Law, algo que no tenían las leyes uniformes de La Haya, que eran fundamentalmente europeas, en las que no tuvo participación Estados Unidos. Aquí sí. Esto produjo un consenso de mayor validez, si es que la palabrita validez que discutíamos esta mañana vale aquí, planetaria. Por sí misma, este es otro punto, independientemente de su ratificación, la Convención puede regir si las partes contractuales deciden que ese será el derecho de su contrato. O sea, si las partes las incorporan en su acuerdo. La Convención puede ser aplicable cuando las partes hayan convenido en ello, independientemente de si sus respectivos estados se encuentran en territorios diferentes. Pero ¿qué ocurre? Que el conocimiento de la Convención no es muy frecuente. O sea, es raro que un comerciante diga: yo quiero que incorporemos en nuestro contrato la Convención. Prácticamente eso no se da. De ahí la importancia de la Convención, porque con esta ratificación que ha hecho nuestro país, se pondrá fin a muchas situaciones de ignorancia o de incertidumbre, dotándose a las partes de un clausulado donde la eficacia jurídica para ellas es distribuida, asignándose a cada una derechos, obligaciones, cargas, expectativas y demás situaciones jurídicas subjetivas en modo equitativo, como reflejo de las más sanas prácticas del comercio internacional. De este modo, la gran ganancia para nuestro país, al ratificarse la Convención, es la seguridad jurídica en las relaciones de importación y exportación. Muchísimas gracias.